¿Qué está pasando con esta denuncia en seguidilla que hay contra la policía porque se presume que cometen apremios ilegales? Es un tema que ha vuelto a estar en el tapete después de mucho tiempo. Sí. Y eso demuestra que desgraciadamente hay como una impotencia por parte de la policía, que yo la resumo un poco en esto. Por un lado, el poder político, ante el incremento de los hechos de violencia, donde tuvo su máxima expresión en el que fue víctima la intendenta de la ciudad de Rosario, en el sentido de lo mediático que fue. ¿Qué pasa? No te olvides que antes la asaltada fue la mujer, del gobernador, efectivamente. Todo ese tipo de hechos va exigiendo de parte del poder político que dé respuesta a la sociedad. Entonces, ¿qué pasa? El poder político le exige a la policía y le dice, por favor, de respuesta, esclarezcan, traigan hechos. Si nos encontramos con que no hay elementos, digamos, para poder hacer buenas investigaciones, es decir, cuando yo hablo de elementos, hacer investigaciones científicas, cuando hablo de investigaciones científicas digo trabajar con huellas dactiloscópicas, con intervenciones telefónicas, con fotografías, con seguimientos a nivel de hacer un trabajo de investigación adecuada. Y me están exigiendo. Entonces, ¿qué pasa? Volvemos a viejas épocas donde, bueno, si este confiesa, para mí el hecho está esclarecido. Entonces, por ahí se utiliza el apremio, el golpe, como un medio de obtener una declaración. Pero ¿qué ocurre? Por un lado, eso invalida la investigación. Con lo cual, si la persona realmente era, adquiere una impunidad no deseada. ¿Por qué? Porque yo no puedo avanzar en una causa donde justamente se compruebe que hay apremios ilegales. Pero por el otro lado, fíjate Carlos, qué contrasentido. A la policía le sirve, entre comillas, doblemente. Por un lado es un hecho esclarecido y por el otro le sirve de justificación. Porque si alguien dice, pero ustedes no hacen nada, ¿qué otro? Dice, no, mire, nosotros hemos detenido, si lo pusieron en libertad fueron los jueces, nosotros lo detuvimos. O sea, yo creo que esto lo que pone de manifiesto es que tenemos que de una vez por todas lograr que se pongan en funcionamiento el código que hace 5 años que tenemos, que se cree un cuerpo de fiscales como se tiene previsto. ¿Por qué razón no se pone en funcionamiento? ¿Hay intereses creados? No, Carlos, vos sabés que yo creo que desgraciadamente en algún primer momento se echó culpas al procurador que estaba antes, que decían que entorpecían porque le había secado funciones, pero ya pobre el procurador, ya se murió hace por poco 7 meses, eso había terminado hace ya un tiempo. Yo creo que acá lo que pasa es que hubo una falta de previsión a nivel de lo que esto iba a tener de costo y desgraciadamente... O sea que se minimizó todo lo que nos pasa. A nivel de costo económico, ¿eh? No, o sea, yo creo que al contrario, o sea, se van dando toda una serie de factores, o sea, la policía... Vos decías a nivel de costo económico para poder implementarlo Claro, en realidad, pero claro. digo, si una provincia como la nuestra, que es una de las provincias más ricas, además del país, uno de los lugares privilegiados de América Latina toda, por la riqueza que tiene, no puede prever con anticipación esto y está pendiente de una crisis global que hace embate en todos nosotros, digo, estamos Claro, al horno, tu pregunta es excelente, Carlos. Lo que pasa es que hay una cosa que ahí sí que se me escapa, porque esto ya va al marco político, pero que es el siguiente. Vos fíjate que en estos últimos 8 meses se ha parado prácticamente la obra pública. Dentro de la administración pública, por ejemplo, en el caso del Poder Judicial, no me quejo, somos de los que estamos bien remunerados, pero por ejemplo nosotros estábamos desde el año, que yo me acuerdo de los últimos 20 años, siempre se cobraba a como máximo al tercer día hábil, en un momento se cobró al cuarto o el quinto, y hoy se está pagando más o menos al 10º día hábil. Vuelvo a repetir, Carlos, sigo sosteniendo que nuestros sueldos son excelentes, no hago una crítica en ese sentido, lo llevo a lo que vos fue tu pregunta. Algo está pasando en la previsión económica que se le fue de las manos. Entonces, claro, no te olvides, mira, te doy un ejemplo que te va a poner bien claro. En este momento, en la segunda circunscripción judicial, hay en total 18 fiscales. 14 están en Rosario, uno en Villa Constitución, uno en Casilda, uno en San Lorenzo y otro en Cañada de Gómez. Para esa misma circunscripción judicial,
el nuevo sistema prevé 100 cargos. Ujú. O sea que tenés que incrementar 82 cargos. 82 cargos en sueldos interesantes implica una erogación importante. Sumale que a todo eso vos tenés que crear una policía científica bien capacitada, que tenés que crear una policía de investigación bien capacitada. Todo eso implica un costo. Bueno, hay algo muy evidente. El edificio está parado. El edificio donde era el viejo ECA hace ya 8 meses que se paró. Entonces ahí está el tema. Si vos eso, como vos bien dijiste, le sumás que se ha ido produciendo todo un incremento en el tema de la violencia, en el tema de los hechos, digamos, de repercusión sociopolítica y mediática. Sí es cierto lo que salió publicado, que la Argentina hoy por hoy tiene el récord triste de ser el país con mayor alto índice de robo per cápita de América toda. Nos da triste privilegio, pero de ser para así, toda la República grave, Argentina. es grave. Claro. ¿No? Acá en Rosario lo que más se ha incrementado, sin lugar a ninguna duda, es todos los temas hechos de violencia sobre las muertes. Es decir, la cantidad de homicidios impresionante. Que le busquemos la vuelta por donde le busquemos, de que digamos que son productos de ajuste, Sí, pero no son se muertes. veía, pero obviamente, yo creo que eso es lo que hay que tener en claro, que no es un número lo que publican los diarios, es una vida, es una persona que se llama Juan Pérez y que además tiene un documento de identidad como persona, como vos, como yo. Digo, estamos como acostumbrándonos a lo que no deberíamos acostumbrarnos. Claro, aparte vos fíjate que justamente, y esto lo hemos charlado en otra anterior vez que hemos estado, que esas muertes que se producen generan toda una zozobra en todo un sector donde a lo mejor, justamente creo que lo hablábamos otra vez con vos, donde a lo mejor viven 10.000 personas y 9.800 son personas trabajadoras, no, toda una serie de cosas, y resulta que también ellos están hasta con el riesgo de que más de una vez, porque no todas esas muertes son producto de ajuste, que sea, más de uno a lo mejor fue una bala perdida, como ha pasado. Ahora, obviamente nosotros vivimos en una provincia que dentro del contexto de lo caótico que está el mundo hoy por hoy, la Argentina en particular también, digo, está todavía con la división de poderes, el poder legislativo funciona, hay un diálogo entre oposición y oficialismo, los tribunales mal, aunque sea con máquinas Remington todavía... Sí, que no, ya se han eliminado, Bueno, por suerte la menos mayoría. mal, porque la última vez que estuve yo todavía decía yo dónde consiguen la tinta en carrete. No, se han para mí eliminado era para prácticamente, sí, Museo yo de la diría que Ciudad. ya se ha informatizado enhorabuena. todo. Pero digo, a nivel nacional, te lo pregunto, uno escucha que la división de poderes mucho no funciona y que hace agua la justicia, ¿no? Cuando uno escucha que el presidente de la Corte de por hoy amenaza a cada rato con irse y demás, ustedes que de alguna manera son parte de la justicia, ¿qué mirada tienen de todo lo que nos pasa? No, vos bien has dicho, o sea, una cosa es lo que ocurre en la justicia federal y concretamente en la capital federal sí, y dentro del fuero penal, justamente los jueces federales penales, pero no te olvides una cosa, que justamente la capital federal es la sede del poder político, Central, claro. Con lo cual el poder que tienen también los jueces federales penales de la capital federal. Imagínate, por ejemplo, la jueza federal número 1 de la capital federal, que es la doctora Servini de Cubría. Es la jueza electoral más importante de la República Argentina. ¡Ja! Cuando hay elecciones, el poder... Imagínate, por ejemplo, los jueces federales que tienen bajo su juzgamiento... De la primera jueza, la persona más importante, digo, ¿es tan así o es solamente para la foto? Porque yo digo... ¿Quién detenta el poder? Porque me parece que acá hay como una especie de nebulosa donde ya no hay una autonomía de cada uno de los poderes de lo que conforma la República. Me parece que hoy hay una primacía del Ejecutivo por sobre los otros. Siempre partamos de una cosa. Por ejemplo, si vos lo llevas al plano penal, vos no te olvides que justamente al Poder Judicial, o sea, al fuero penal, sea provincial o nacional, vamos a la provincia de Santa Fe, a nosotros nos llega lo que las agencias del Ejecutivo quieren que lleguen. Claro. O sea, si la policía no sale a la persecución del delito o a la prevención del delito y en ese caso detener a los delincuentes, nosotros no está dentro de la órbita del Poder Judicial. O sea, a nosotros nos llega a conocimiento lo que las agencias, en este caso la policía, que pertenece al Poder Ejecutivo, quiere que llegue. Ahora, si vos me preguntás si a esa agencia, o sea, si a la policía, la orden de qué es lo que se investiga, qué es lo que se trabaja, le viene de arriba,
Eso no lo sé, sinceramente, pero sí lo que veo que hay un desfasaje entre el manejo del Ejecutivo a nivel del orden político con la policía. Es como que la policía tomó una autonomía en estos últimos tiempos que no es propio o no corresponde en ese tipo de organismo. O sea, el control político tiene que ser a veces mucho más férreo de que a lo mejor está pasando en este momento. Una última pregunta que tiene que ver con algo que pasó ayer, que un grupo de mujeres cortaron la entrada a lo que es... sí, conozco perfectamente porque estoy de turno, así que lo conozco perfectamente, o sea, donde se descarga la basura, donde se descarga 15 la basura, mujeres reclamando colectivos. Colectivos para ir a Tucumán. Digo, que se corte una calle por un reclamo, válido o no, pero digo, cercenando los derechos que garantiza la Constitución. Y que el intendente hoy decía, bueno, hicimos la pertinente denuncia ante la justicia. Digo, de cualquier manera, ¿quién le pone el cascabel al gato? ¿Quién impide que este tipo de hechos anómalos, porque no son normales, son hoy parte de la vida cotidiana, porque hemos sido genuflexos al atropello? Pero digo, nadie se anima a poner el cascabel al gato, porque quienes fogonearon en un comienzo la estimulación del piquete, del corte, del reclamo que atropella la vida de cada uno de nosotros, hoy sufren eso como efecto boomerang. Se les vino encima y uno lo puede, se les fue de cauce. Es un desmadre que no se puede manejar. No, tu razonamiento es perfecto. En Es el sentido lógico. Que es lógico y es perfecto. ¿Por qué? Porque ahí está el tema. Vos fíjate. Por un lado, tal cual lo que vos decís, Carlos, en un momento dado, cuando se encuentra el Ejecutivo Municipal con el problema de tener, no me acuerdo, creo que eran 11 camiones, con lo que ya no era solo una cuestión política, porque esto es importante, era una cuestión ambiental. Esos camiones están cargados de basura. Totalmente. O sea que si esos camiones no descargan, esa basura se empieza a terminar de fermentar, Totalmente. se llega a volcar o lo que pasa, infeccioso. un foco de infección. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa? Se hace la denuncia. Es cierto, hay algunos jueces que demoran más porque tratan de ver si se puede negociar o lo que sea. Claro. Pero también después te encontrás con que cuando el juez, a pedido de los fiscales o el juez directamente, toma la decisión y dice, bueno, que cese el estado antijurídico, ahí viene la otra cuestión y que te dicen, bueno, pero ¿sabe qué pasa? Que esta gente se corre el riesgo de que se resista y usted se imagina que si tenemos que actuar y ejercer violencia... Hoy por hoy. Claro, porque ahí está el tema. Nosotros, ahí está el tema. Desgraciadamente, vos a veces te encontrás con que después el mismo poder político que antes te estaba diciendo qué es lo que pasa, después te dicen, y bueno, pero vamos despacio. Pero esto ya viene de antigua data. Lo corto porque sé que acá los tiempos son muy rápidos. Ya en el año 1989, en el año 89 a mí me tocó, siendo juez correccional, desalojar 200 y pico de viviendas por una usurpación. Mientras la pelota la tenía yo, desde el poder político me llamaban permanentemente, me decían, doctor, hay que hacer algo. Cuando tomé la decisión, estuvieron un mes para sacarlo. Después se sacó. ¿Por qué? Porque decía, doctor, esto hay que manejarlo de una manera, o sea, ¿me entendés? O sea, vos lo dijiste perfecto. Vos fomentás una cosa, hasta después te encontrás con lo gracioso, que cuando van contra tal o cual para sacarlo, dicen, ¿cómo? Porque nosotros no pertenecemos a tal sector, contra nosotros actúan, pero contra el otro no actúan. Acá hay algo mal que no anda bien, ¿eh?